La granja de cuerpos. No soy una persona que se asusta fácilmente, pero si me llegara a espantar por algún evento extraño, tampoco sería del tipo que mantiene la cabeza bajo la tierra hasta que todo pase. Reconozco que la mayoría de las cosas malas que suceden en la vida pueden atribuirse a las personas o al mundo que nos rodea. Pero también creo que hay cosas que quedan fuera de esas dos categorías, justo como lo que pasó en la granja de cuerpos. He querido ser escritor desde que era un niño, así que perdóname si a veces me pongo demasiado decorativo con las palabras. Son los hábitos de un escritor. Sin embargo, como ya debes suponer, el escribir no paga las facturas. Y a pesar de mi sueño de ganarme la vida escribiendo, siempre he necesitado un trabajo diario para salir adelante. Gracias al padre de un amigo, terminé recibiendo capacitación y certificación como guardia de seguridad. Sin experiencia laboral y recién salido de la escuela secundaria, para mí fue fácil y el dinero fue lo suficientemente bueno por un tiempo. Pero, finalmente, busqué algo con futuro. Mientras mi proyecto de escritura no despegara, pensé que por lo mientras también podría construir una carrera profesional. Después de una larga búsqueda, conseguí un trabajo en uno de los principales bancos, el cual prefiero no nombrar. Pasé 6 años trabajando duro y subiendo de puesto. Eso fue hasta hace 5 semanas cuando decidieron que tenían demasiadas sucursales abiertas en la costa este, así como demasiados empleados que trabajaban en esas sucursales. Me despidieron. Sin indemnización, sin fanfarrias, sin disculpas. Estaba en la calle. Y como pronto descubrí, no iba a conseguir otro trabajo pronto. Cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles, hice una visita a una agencia de empleo ubicada a una cuadra de mi casa. Nunca me ha gustado el tipo que la dirige, pero como dije, los tiempos son desesperados. Así que entré y me inscribí. No parecían muy esperanzados cuando les pregunté sobre otros trabajos bancarios, pero cuando vieron la experiencia de guardia de seguridad en mi currículum, se animaron. Resultó que tenían un puesto de guardia temporal durante la noche que estaban teniendo problemas para cubrir. No hace falta decir que yo dudaba en dar lo que creía que era un paso atrás en mi carrera profesional. No me malentiendas, no es que desacredite de ninguna manera el trabajo de guardia, simplemente no encajaba en la dirección en la que estaba tratando de ir en ese momento. Uno pensaría que ser un guardia de la noche a la mañana me daría mucho tiempo para escribir, pero la verdad es que siempre me ha costado mucho hacerlo estando completamente solo. Por alguna razón me siento incómodo y termino sin escribir nada. El caso es que no quería aceptar el trabajo, pero un hombre tiene que comer. Mi elección fue muy impulsada por la tarifa que estaban pagando, porque estaba en el extremo más alto de lo que suelen cobrar los guardias. Contra todo pronóstico acepté. Hicieron algunas llamadas telefónicas, anotaron una dirección y me enviaron al trabajo. Está en medio del agua. Es el único detalle que dieron. Mi viejo uniforme me quedaba un poco ajustado, pero se me veía bien, lo cual me puso algo triste de cierto modo. ¿Acaso mi destino era ser un guardia para siempre? Alrededor de las 5 llegué a la dirección que habían escrito en la tarjeta, y resultó que ahí solo había una lancha para llegar a una isla en la que estaba el trabajo en sí. La llamaré Isla Twain, ya que estoy bastante seguro de que no debería estar hablando de ella en primer lugar, aunque su nombre real es uno que nunca había escuchado a pesar de haber crecido cerca de la zona. Después de un intercambio de palabras confusas con el anciano que dirigía el muelle, me dijo algo que casi me hizo dar la vuelta y volver a mi auto. Necesito ver tu teléfono, dijo. Estaba confundido, pero lo saqué de mi bolsillo y se lo mostré. Luego dijo: si tiene cámara, tengo que llevármela. Hice una broma, algo así como: ¿quién vive en esa isla? ¿La reina de Inglaterra? Pero no le hizo gracia. Discutí con él durante 1 minuto, pero al final se lo entregué.
Como dije, un hombre tiene que comer. Unos minutos más tarde, un tipo aún mayor vino a buscarme y me llevó a la lancha. Como solo éramos nosotros dos y como no tenía ni idea de en qué me había metido, traté de entablar una pequeña charla. El tipo no hablaba mucho, pero cuando nos acercábamos a la isla, hizo el segundo comentario superficial del día. En forma de pregunta. ¿Has estado alguna vez en una de estas granjas? Le dije que había estado en muchas granjas, a lo que respondió: No como esta. Tú no has estado en una de estas. No tenía idea de qué estaba hablando, pero para entonces ya estábamos llegando al muelle que sobresalía de la orilla rocosa. Atracamos. Antes de que pudiera preguntar a dónde se suponía que debía ir, él ya se estaba alejando. Parecía que no quería quedarse mucho tiempo. Había un edificio en el camino que parecía un antiguo centro de recreación. Dado que no tenía ningún otro lugar a donde ir, me dirigí al edificio. A la mitad del césped había un letrero que decía: Centro de Antropología Forense de la Isla Twain. Eran palabras con las que estaba familiarizado por separado, pero juntas perdieron su significado. Mientras analizaba exactamente lo que querían decir, un joven vestido con uniforme de guardia apareció por el costado del edificio y me hizo señas para que fuera. Escuché el barco, dijo. Se presentó como Eric y me entregó un walkie-talkie. Explicó que, aparte de unas pocas computadoras con conexión a internet, todas las comunicaciones en la isla se realizaban por medios de la vieja escuela. En caso de emergencia, incluso tenían una configuración de radio bidireccional. Le pregunté por qué no se me permitía traer mi celular y me dijo que, de este modo, no habría imágenes que pudieran llegar a internet. Lo mismo escuché de un amigo que trabajaba de guardia en una fábrica de joyas de alta gama, así que supongo que tenía sentido. Todavía no me decía qué diablos estaba pasando en esta isla, pero no me iba a quedar con la duda. Se lo pregunté sin filtros. Todo lo que respondió fue: ven, te lo mostraré. Caminamos no hacia el interior, sino alrededor de aquel edificio de tamaño considerable. Pasamos por un segundo edificio más pequeño y nos internamos en el bosque más allá. Eric dijo algo acerca de que la isla era el supuesto sitio de un tesoro pirata enterrado, pero para ser honesto no estaba prestando mucha atención en ese momento. Había un olor fuerte en el aire, áspero, dulce y francamente espantoso, que me resultó imposible ignorar. Eric notó mi rostro y dijo: ¿Alguna vez has olido un cadáver? Negué con la cabeza. Él siguió: Ahora nunca lo olvidarás. En ese momento llegamos a un claro en el bosque, donde el mal olor realmente se intensificó. Siempre he tenido un estómago fuerte, pero incluso esto era excesivo. Sentí que se formaba un nudo en la parte posterior de mi garganta. Había dos personas, un hombre y una mujer, ambos de edad universitaria y con abrigos grises similares, de pie sobre lo que parecían jaulas largas a lo ancho y enanas hechas de alambre de gallinero. A medida que nos acercábamos pude ver formas oscuras en las jaulas, como si fueran montones de basura. La chica nos miró y asintió cortésmente, pero el chico ni se molestó. Ella era bonita y él parecía un insecto. No fue hasta que estuvimos cerca de las jaulas que me di cuenta de lo que contenían. El primer cuerpo que vi, de hecho, el primero que he visto en mi vida, y fue el de una mujer. Su piel lucía increíblemente cerosa, con grandes manchas de decoloración, como si una cera se hubiera derretido en algunas partes de su piel. También parecía como si alguien la hubiera rociado con arroz, como si fuera una novia recién casada. Desafortunadamente, eso no era arroz. Eran gusanos que se arrastraron por sus piernas y se acumularon en las grietas de su cuello. Sus dientes sorprendentemente blancos me sonrieron, expuestos, y su vientre estaba inflado como un globo de cumpleaños. Empecé a salivar por la creciente sensación de vómito,
pero me las arreglé para mantenerlo bajo control. Me ayudó no mirar su espeluznante piel. Eric presentó a los dos como Bernard y Terry, pasantes de un instituto que, al igual que el nombre de la isla, tampoco revelaré. Y dijo que había 2 pasantes más deambulando en alguna parte, así como el hombre a cargo, un científico llamado Dr. Christianson. Terry pudo ver que yo estaba molesto e incómodo, así que fue lo suficientemente amable como para finalmente explicar lo que estaba pasando. Estudiamos la descomposición humana, dijo. El objetivo era comprender mejor el proceso para ayudar a la policía, entre otras cosas, a determinar tiempos de muerte más precisos en una variedad de entornos. Miré las otras 5 o 6 jaulas, que me explicó que servían para mantener alejados a los pájaros, y pregunté cuántas de ellas había en la isla. Varía, dijo. Pero por lo general ronda las 50 jaulas. 50 cadáveres, una isla, y no hay botes. Dijeron que nos veríamos después, y luego Eric me llevó por el resto de la isla. Primero para señalarme dónde se encontraban algunos de los otros sitios con los cuerpos. Más cadáveres, algunos enjaulados, otros no. Y luego para realizar un perímetro alrededor de la costa. Dijo que tendría que hacer al menos 2 de esas rondas durante mi turno, que ya estaba pensando en saltarme. Nos tomó unos 45 minutos dar la vuelta al muelle, que por cierto, noté que era la única forma de entrar o salir de la isla sin arriesgarnos a que las olas nos chocaran contra las rocas afiladas y el anillo de basura viscosa que había en la orilla. Para entonces, el sol comenzaba a ponerse. Luego me llevó al interior del edificio principal de investigación, que, como supuse, se había creado sobre un centro deportivo que se remonta a unos 50 años. Echamos un vistazo rápido a la instalación y vi la parte de atrás de la cabeza de alguien dentro de una de las habitaciones. Pero aparte de eso, no hubo gran cosa. Creo que en ese momento mi cabeza daba vueltas tan rápido que ya no me entraba más información. Salimos del edificio principal y fuimos al segundo edificio que servía como oficina de guardia. Eric me mostró ahí el baño, los casilleros, el comedor con nevera surtida, las linternas y el escritorio con la radio bidireccional que me enseñó a usar. Aunque para entonces él estaba ya tan aburrido o apurado que miraba constantemente su reloj. Me regaló una sonrisa y me preguntó si estaba listo. Me encogí de hombros, lo cual fue la respuesta más sincera que pude dar. Seré honesto, me dijo. La mayoría de los guardias no duran mucho aquí, especialmente los vigilantes nocturnos. Gracias. Si quitas la parte psicológica, es el trabajo más fácil del mundo. Pero esa parte psicológica... Su voz se fue apagando y supe exactamente lo que quería decir. ¿Qué podría ser más fácil que asegurarse de que un montón de rígidos permanecieran muertos? Y ahora, con el sol poniéndose, me sentí completamente lleno de pavor, del tipo que te hace querer correr y gritar en ninguna dirección en particular. Antes de que pudiera articular un pensamiento, el sonido de un barco atracando se escuchó, y con un asentimiento y algunas instrucciones más de último minuto sobre cómo llenar el libro de registros, Eric se había ido. «El próximo barco llega a las 3 de la mañana», gritó desde varios metros de distancia. Ese dato parecía un detalle demasiado importante como para dejarlo para el último segundo. Caminando delante de él estaban los 2 pasantes que había conocido, Bernard y Terry, junto con otros 2. Terry saludó con la mano y yo le devolví el saludo, fingiendo no estar aterrado. Ya en el barco, aparte del anciano que lo manejaba, había un hombre, que, por la distancia, de su rostro no podía distinguirse más que una barba. Supuse que era el Dr. Christianson, aunque no tenía forma de saberlo con certeza. Después de que el bote se alejó, miré a mi alrededor, a la isla que se oscurecía. Ahora era habitada por mí
y 50 cadáveres en descomposición, más o menos. El viento soplaba desde el océano y me pregunté cómo había terminado en este desastre. Apenas un mes antes estaba sentado cómodamente detrás de un escritorio en un banco cálido. Era increíble lo rápido que podía cambiar la vida bajo tus pies. Me retiré al interior de la oficina del guardia e inmediatamente decidí quedarme hasta que el bote viniera a buscarme a las 3. Cerré la puerta. Al diablo con las promesas. Al diablo con la agencia de trabajo. Al diablo con el Centro de Antropología Forense de la isla Twain. No pensaba andar dando tumbos en la oscuridad en una isla llena de muertos, enjaulados o no. No había forma de que nadie supiera si había hecho mis rondas o no, y me costaba creer que alguien quisiera llegar a la isla, y mucho menos poder detenerse en el muelle y pasar a mi lado sin ser escuchado. Para pasar el tiempo tuve internet, afortunadamente, y eso me ayudó a sobrevivir las primeras horas. Antes de darme cuenta, el reloj de la puerta marcaba las 9:20 en punto. Afuera estaba completamente oscuro, mientras que adentro estaba demasiado silencioso. Así que puse algunos videos musicales y los dejé sonar de fondo. Una enorme lista de reproducción de canciones de rock clásico, mientras abría un archivo de texto y pensaba en algunas ideas para historias que me gustaría explorar. Como era de esperar, la mayoría de las ideas tenían que ver con zombies que cobraban vida y atacaban a los vivos. Sin embargo, nada se me pegó realmente, y comencé a tener esa familiar sensación de inquietud que surge cada vez que intento escribir solo. Después de unos minutos dejé de intentar luchar contra ese sentimiento. Cerré el archivo y luego mis ojos. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve durmiendo. Lo que sí sé es lo que me despertó. Con los ojos aún cerrados, comencé a darme cuenta de un sonido más allá de la música que aún salía del altavoz de la computadora. Era débil, pero cada vez más fuerte. Estaba lejos en la isla, pero pude distinguirlo tan claro como cualquier otra cosa. Y sé que suena loco. Realmente sé que es una locura, pero era una mujer llorando. Cuando me di cuenta de esto, mis ojos se abrieron de golpe. Salté de la silla, agarré mi walkie-talkie y mi linterna y salí corriendo de la oficina, encendiendo mi único método de iluminación mientras rodeaba el edificio. Me detuve un segundo y lancé la luz en el bosque, sin vislumbrar nada más que los troncos y las hojas. Por un segundo me pregunté si realmente había escuchado los gritos o si había estado en medio de un sueño, pues a veces la somnolencia te hace imaginar cosas. Pero luego escuché un grito, definitivamente un tono de mujer, y corrí hacia el bosque. Todo lo que podía pensar era que algún idiota había llegado a la isla, tal vez incluso un grupo de idiotas, niños en busca de emociones durante mi turno, y que se habían lastimado. Tendría que falsificar cuidadosamente el libro de registro esas visitas para encubrir todo este desastre. Ese hedor ya familiar llegó a mi nariz cuando entré en el primer claro. La luz de mi linterna rebotó en el metal de las jaulas y dejé de correr. Me acordé de mi situación, dónde estaba y por qué me había encerrado en la oficina. Esas jaulas, tan casualmente acostadas en la oscuridad, cadáveres mirando hacia arriba, gusanos y moscas. Los gritos se habían detenido, lo que me hizo pensar que me estaban haciendo una broma, o algo mucho peor. Era demasiado tarde para ayudar a quien quiera que hubiera sido. Hice lo que juré que no haría, es decir, haría el trabajo para el que me habían contratado. Con una gran cantidad de vacilaciones, hice mis rondas. O encontraría a la mujer, o cuando encontraran el cuerpo por la mañana, podría decirle con honestidad al doctor que había hecho mi ronda por la isla, pero no vi nada.
Además, era otro cuerpo, uno nuevo. Mientras caminaba por el borde de la isla, se me hizo gracioso pensar sobre cómo podían dejar a la mujer muerta donde la encontraron y simplemente agregarla a la lista de invitados. La broma siempre terminaba conmigo diciendo, de nada. Seré honesto, no hice un recorrido completo por el perímetro de la isla, pero hice la mayor parte de uno. Aparte de la mitad de un cangrejo herradura ahuecado, no encontré nada. Así que volví hacia el primer claro de donde había jurado que habían venido los gritos de la mujer. Caminé lentamente por si encontraba más zonas de cuerpos, especialmente los que no tenían jaulas, con los que no quería tropezar en la oscuridad a pesar de las pequeñas banderas amarillas que los marcaban. El olor probablemente sería la primera advertencia, a excepción de los que realmente estaban consumidos por el tiempo. Los montones de huesos que todavía apestan, pero no tanto. No hace falta decir que me sentía aliviado cuando llegué al claro. El haz de mi linterna captó la parte superior de las jaulas mientras caminaba entre ellas, usándolas como guía de regreso a la oficina, pero sin centrarme realmente en ellas. Por alguna razón que todavía no entiendo, tal vez porque mis ojos captaron algo diferente en la oscuridad, o tal vez porque sentí un cambio en el aire, iluminé la última jaula, la primera que había visto hace unas horas atrás, donde la mujer hinchada me había sonreído. Mis pies se detuvieron, y mi corazón también. Lo que vio mi linterna, lo que vi, me cambió para siempre. Y sé que suena loco, realmente sé que es una locura, pero la jaula estaba vacía. Me acerqué para ver mejor, porque no había forma de que lo que estaba viendo fuera real, pero me horroricé al descubrir que lo era. El cuerpo había desaparecido. Lo único que quedaba de él era un largo parche de hierba muerta, un charco de fluidos a medio secar y tiras de lo que parecía cuero, pero yo sabía que no era cuero. La jaula que contenía el cadáver estaba exactamente como la había visto, solo el cuerpo había desaparecido. Mientras miraba la jaula vacía, mi walkie-talkie crepitó en mi bolsillo. Me hizo saltar un poco ese ruido repentino en la noche. Lo saqué de mi bolsillo donde había olvidado que lo había puesto durante el barrido del perímetro. Pero si el primer sonido me hizo saltar, el segundo hizo que mi piel se erizara peor que uno de los cadáveres detrás de mí. Una mujer susurraba al otro lado de la línea. Subí el volumen y presioné el altavoz contra mi oído para escuchar mejor. Las palabras eran demasiado bajas para distinguirlas. Solo el tono era claramente femenino, el mismo que el que había gritado desde algún lugar del bosque. Nervioso me llevé el walkie-talkie a la boca y apreté el botón lateral. ¿Hola? ¿Quién es? Traté de sonar como si yo estuviera a cargo, pero no soné convincente. Solté el botón y llevé el altavoz a mi oído, esforzándome por escuchar los susurros. Una risa, la risa de una mujer, aguda y delirante, llegó a través del altavoz. El instinto se apoderó de mí y corrí. Me escapé de las jaulas y salí del claro. Me adentré en el bosque y salí de él lo más pronto que pude. Corrí entre los edificios y volví a la oficina. Cerré la puerta de golpe y le puse el seguro. Mi pulso latía en mi cuello y traté de mantenerme de pie con las manos apoyadas en el escritorio, tomando grandes bocanadas de aire, respiraciones de aire, aire enfermo, no solo rancio, sino miserable, enfermizamente dulce y penetrante. El olor de esos cuerpos se había trasladado de alguna manera a la oficina del guardia, a pesar de que ninguno de los sitios estaba cerca, incluso con el viento fuerte que empujaba el aire alrededor de la isla.
Fue entonces, mientras me despegaba del escritorio, cuando volví a pensar en el cuerpo perdido, el cuerpo de la mujer. Su voz en la radio, los susurros y la risa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo el aire había entrado en el edificio. Miré mi mano. Una mancha de algo negro estaba en mi palma, y había otra mancha haciendo juego en la mesa. Me pidieron que saliera de la isla. Hace 3 días me recogieron cansado y hambriento en ese muelle. El capitán me había encontrado con una linterna agonizante en una mano y una radio apagada en la otra. Esta vez fui yo quien no dijo mucho. Simplemente salí del bote, manejé a casa aturdido y me quedé dormido en mi cama. Pasé gran parte de mi tiempo pensando en lo que había experimentado en la isla Twain y el resto del tiempo pidiendo trabajo en empresas que no devolvieron la llamada. En cierto momento leí lo poco que había escrito, y ahora mi texto suena casi ridículo, como los desvaríos de un hombre salvaje, uno que acababa de despertar de un sueño. Cuanto más lo pensaba, menos real me parecía. Mientras solicitaba otros trabajos de guardia, el tipo que dirige la agencia de trabajo temporal me llamó para decirme que el Centro de Antropología Forense se había puesto en contacto con ellos para preguntarme sobre la posibilidad de contratarme nuevamente. Sin dudar, le dije que no tenía ningún interés en volver a esa isla. Y ya que estábamos hablando de eso, le agradecí sarcásticamente por no advertirme sobre la naturaleza de su investigación. Me juró que no sabía, pero no le creí. Y me dijo justo antes de que yo tomara la decisión de mandarlos al carajo que estaban dispuestos a aumentar su tasa en casi un 30%. Creo que en la isla están cansados de dar un tour gratuito a cada nuevo guardia, si sabes a qué me refiero, dijo. Es difícil discutir con esa cantidad de dinero cuando estás desempleado. Todavía estaba todo el asunto de la desaparición del cuerpo y la risa espeluznante, y los rastros de la muerte en la oficina del guardia, que eran 3 razones muy buenas para no volver jamás. No podía preguntarle exactamente sobre todo eso sin sonar como un desquiciado, así que ideé otra pregunta más astuta. ¿Tienen alguna queja sobre mi trabajo? De la forma en que yo lo veía, si un cuerpo se levantaba y se perdía durante mi guardia, podrían pensar que yo tenía algo que ver con eso, y por lo tanto me reclamarían. Bueno, si tuvieran alguna queja, dijo, dudo que estuviéramos hablando usted y yo ahora mismo. Él tenía razón. Todo se sentía cada vez más como algo que había soñado. Aproximadamente 1 hora antes había revisado mi cuenta bancaria, que se estaba volviendo sombría. Y ahora aquí estaba diciendo que no a un cheque de pago considerable. Pensé en el consejo de Eric, que era el trabajo más fácil del mundo siempre que pudieras manejar la parte psicológica. Luego pensé en mi padre, que trabajó durante 30 años en construcciones de rascacielos, y que una vez condujo de regreso a su lugar de trabajo después de que le volvieran a coser el pulgar solo para poder terminar su día de trabajo. Ay, que Dios me cuide. Acepté de nuevo el trabajo. Se me ocurrió una idea mientras el capitán del barco me llevaba a la isla. ¿Qué pasaría si el cuerpo en realidad sí desapareció y me estuvieran atrayendo de regreso para interrogarme al respecto? O todavía peor, que me estuvieran tendiendo una especie de trampa para atraparme en el acto cuando volviera a desaparecer un cadáver. ¿Y si fueron con la policía pero no tuvieron pruebas suficientes para acusarme? Mi estómago se hundió y miré al viejo que estaba al volante. Él me vio con una mirada burlona en sus ojos. Quizá había una razón, o quizá no. Ya era demasiado tarde para dar la vuelta. Cuando llegué a la isla todavía había luz, lo que me ayudó a salir del muelle y a andar en tierra. Y me pareció curioso notar que nadie se había presentado para darme la bienvenida cuando llegué. Lo tomé como una buena señal y fui a buscar a Eric. No tardé mucho tiempo.
Él estaba frente a la computadora en la oficina del guardia. No pensé que volvería a verte por aquí, dijo riendo. Aparentemente el capitán del barco les dijo a todos lo listo que estaba para irme cuando vino por mí aquel primer día. Fue un poco vergonzoso, pero para ser justos, nadie me había preparado para el tipo de mierda por la que me había presentado. A Eric le pareció divertido, pero me di cuenta de que él entendía de dónde venía yo. Es decir, esto no era normal para una persona común. Mientras estábamos con el tema, le pregunté si alguna vez había escuchado algo extraño en la isla, especialmente en el turno de noche. Me preguntó qué tipo de extrañeza. No sé, cosas en movimiento, voces. Sacó un refresco de la nevera. Oh. No me digas que eres supersticioso. Ser así no es bueno por aquí. Mientras bebía el refresco, le aseguré que era una persona racional, pero parecía escéptico. Según él, a pesar de que Twain es una isla, todavía había muchos animales que vivían allí. Algunos nadaron hasta la isla, otros llegaron escondidos en botes o en basura flotante. Le hemos preguntado al Dr. Christianson sobre cómo lidiaremos con tantos animales, pero dice que sacarlos arruinaría el equilibrio de la naturaleza, que son importantes para sus datos o algo así. Yo creo que simplemente no quiere pagarlo con el dinero privado que le dan para sus investigaciones. No fue la primera vez que me dio la sensación de que a nadie le gustaba el médico. Después de que terminé de ponerme al día con Eric, tiró su lata vacía y me notificó que iba a completar sus rondas finales antes de que llegara el momento de irse a casa. Creo que esperaba que yo pasara el rato en la oficina, como él lo haría si pudiera. Así que le sorprendió cuando me dirigí en la dirección opuesta. Yo quería volver a familiarizarme con la isla y los pasantes. A juzgar por la mirada que me dio, definitivamente pensó que yo era una persona demente. Pero la verdadera razón de mi caminata fue aún más loca de lo que él sospechaba. Nadie estaba trabajando en el claro principal, así que usé la privacidad para revisar la jaula donde había desaparecido el cuerpo, o donde me había convencido de que había desaparecido. En este punto no sabía qué pensar. Hasta ahora había sido un regreso sin incidentes, y dudaba que yo hubiera tenido la recepción tan amable que tuve si sospecharan de mí algo tan asqueroso como el robo de tumbas. Entonces, como podrás imaginar, estaba especialmente confundido cuando encontré a la mujer dentro de la jaula, allí, como si nunca se hubiera ido. Ahora era menos una bolsa inflada de gusanos, más piel y huesos que la última vez que la había visto. Su cuerpo podrido resultaba extrañamente reconfortante. Cuando me aparté de ella, Bernard, el interno, estaba de pie al otro lado del claro con un sujetapapeles en una mano y una regla en la otra, revisando uno de los otros cuerpos. No sé cuánto tiempo había estado allí, pero cuando me di la vuelta para irme, me lanzó una mirada demasiado desagradable como para ignorarla. En lugar de regresar a la oficina como estaba planeado, me dirigí a él y entablé una conversación, algo inútil sobre el clima que se mantenía tranquilo. Cuando terminé con mi parte, él cambió de tema no tan sutilmente. Me preguntó cuál era mi interés en el espécimen femenino, y cuando lo preguntó, entendí lo que estaba insinuando, que por cierto es repugnante. No sabía cómo responderle sin sonar loco, así que le dije que había escuchado algunos sonidos desde este claro la última vez. Pero cuando vine a inspeccionar el sitio, no había nadie aquí. Y lo que dijo a continuación hizo que se me calentara la sangre. ¿La moviste? Me tomó un segundo. Le dije que no, definitivamente no lo hice, y que no tendría ninguna razón para hacerlo, y le cuestioné por qué me preguntaba algo así. Al principio no quiso decirlo, pero después de que le insistí varias veces, me dijo que las fotos no habían coincidido de un día para otro, específicamente la posición del cuerpo. Le pregunté si posiblemente fueron animales, los que Eric me dijo que vivían en la isla, los que vinieron sobre las bolsas de basura flotante.
Como si yo fuera un niño que hubiera hecho una pregunta tonta en clase, golpeó la jaula junto a él con el pie. Y me miró para decir: Para eso sirven estas cosas. ¿Y si fueron los gases?, le pregunté. Todas esas cosas que suceden cuando nos descomponemos, ¿no podría eso mover un cuerpo? Con actitud violenta, me aseguró que sabía qué movimientos eran naturales y cuáles no. Definitivamente no estaba movida. Si fuiste tú, es mejor que lo digas ahora. Pude ver que no iba a ceder en esto, así que le dije que no era yo, y que si no me creía, no era mi problema, y volví a la oficina del guardia. Pero mentiría si dijera que nuestra conversación no me pesó durante mucho tiempo después de eso. Para cuando Eric regresó de sus rondas finales, yo estaba en un lugar oscuro. Mis pensamientos giraban en espiral y estaba enojado conmigo mismo por regresar a la isla. Estaba pensando seriamente en renunciar y hacer autostop de regreso en el barco de la noche, y Eric posiblemente se dio cuenta, ya que estaba actuando especialmente cortés y bromista, tratando de mejorar el estado de ánimo en la oficina del guardia. Sospeché que era menos para mí y más para él, lo que demostró cuando mencionó casualmente que tenía grandes planes para la noche, que se habrían arruinado si yo no hubiera aparecido. En ese momento, Terry asomó la cabeza durante unos minutos para saludar y hacerle una pregunta a Eric sobre el sistema de alarma en el edificio principal de investigación. Antes de irse, ella me dijo que era bueno volver a verme. Después de que se fue, Eric se rió entre dientes y dijo que era obvio que a Terry le gustaba. Le dije que eso era una tontería. ¿Ah, sí? ¿Por qué crees que te pidieron que volvieras?, preguntó. Creo que en la isla están cansados de dar un tour gratuito a cada nuevo guardia, cité. Hay otros tipos a los que podrían haber contratado, pero ella mencionó tu nombre como 5 veces en los últimos 3 días. Dijo que tienes ojos amables. ¿A quién más iban a traer de vuelta? No puse mucha fe en lo que dijo Eric, pero fue mejor que pensar en otras cosas más turbias. Es decir, no me importó olvidarme de todo y mejor pensar un poco en que Terry era bastante linda, de una manera extraña. Ya sabes, por eso de que trabaja con cadáveres. La idea de invitarla a salir me distrajo por un tiempo. Muy pronto me quedé solo. El barco vino y se fue, y como un idiota, no subí a él. Pasé la primera hora como la primera noche, en internet, visitando las habituales páginas que son buenísimas para hacerme perder el tiempo. Pero después de un rato comencé a pensar en lo que había dicho Bernard, el interno. Para ser honesto, me molestó mucho. Este tipo, este idiota con aspecto de insecto ni siquiera me conoce, ni siquiera estuvo allí esa noche, pero cree que puede lanzar acusaciones tan repugnantes. Muy pronto dejé de prestar atención a la pantalla. Estaba pensando en arrinconar a Bernard en una de las áreas más privadas del bosque y darle algo real de lo que acusarme. No soy un tipo violento, pero eso no significa que sea incapaz de hacerlo. Algo junto a la puerta me llamó la atención. Movimiento. Me giré a tiempo para ver una mancha de oscuridad que pasaba por la ventana, y por segunda vez ese día se me heló la sangre. La sombra tenía la vaga forma de una persona. Me gustaría decir que salté de mi silla, abrí la puerta de golpe y salté sobre el intruso como un maldito guardia de seguridad. Pero la verdad es que me quedé tan quieto como pude. Escuché el susurro de la hierba y no moví ni un músculo hasta que el sonido se fue. 1 minuto después, me paré en la puerta abierta, iluminando la oscuridad con mi linterna. Y aunque yo no quería, aunque odiaba admitirlo, me encontré rodeado por el muy familiar y muy fuerte olor a cadáver podrido. Mi primer instinto, y también sería el tuyo, fue dar un paso atrás y cerrar la puerta con llave. Llamar a la policía y encerrarme en un armario de escobas hasta que llegara la ayuda. Pero también sabía que los cadáveres no se levantan ni caminan, que esas cosas no suceden excepto en las películas. Me imaginé a mi papá y lo que haría en esta situación, si todavía estuviera vivo.
encontraría a quien quiera que estuviera jodiéndolo y le clavaría el pulgar en el ojo. Debido a una noche nublada, el bosque ya estaba negro. La forma en que el haz de la linterna atravesó la oscuridad me recordó a imágenes de buzos de aguas profundas. Me moví silenciosamente entre los árboles y hacia el claro principal, y me esforcé por escuchar incluso el más mínimo sonido de pasos o movimiento en el bosque delante de mí o a mi alrededor. Pero aparte del viento y el océano no podía oír nada. Sin embargo, lo que me hizo más feliz fue encontrar el cuerpo de la mujer en su jaula donde pertenecía. Incluso ahora eso suena como algo increíble para encontrar alivio. Y después de una revisión rápida, descubrí que todos sus compañeros de cuarto también estaban en sus respectivas jaulas, al menos en esta zona. Tomando valor de eso, decidí finalmente hacer algunas rondas bien hechas. Había un misterio en esta isla, algo que los empleados no me decían, y era hora de que lo averiguara. Me moví hacia el bosque en un ángulo recto, con el objetivo principal de llegar a la isla en un lugar particular que había visto con Eric el otro día, un punto en el sitio más alto de la isla donde me dijo que se podía ver una pequeña cueva abriéndose durante la marea baja. Aunque algo sobre la noche nublada me confundió. No podía usar la luna o las estrellas como referencia, y después de un par de minutos me di la vuelta. Resulta que la isla es más grande de lo que pensaba al principio, y es muy probable perderse en ella. Traté de corregir mi camino usando el sonido del océano. Solo debía seguir hacia las olas. Pero después de un minuto, llegué a un claro, y me sorprendí al notar que era el que había dejado unos minutos antes. Si yo fuera un hombre más inteligente, habría mandado todo a la mierda, y hubiera regresado a la oficina. Pero mi decisión de encontrar respuestas me había vuelto demasiado terco como para tomar el camino más fácil. En cambio, me di la vuelta y me dirigí una vez más hacia el mismo lugar en la costa. Esta vez hice un camino aún más recto. De ninguna manera iba a terminar de regreso en ese claro. La buena noticia es que no lo hice. La mala es que me desorienté por completo por culpa de la noche y por los cientos de árboles idénticos. Y no pasó mucho tiempo antes de que ni siquiera pudiera saber en qué dirección estaba el océano. El sonido de las olas venía de todas direcciones. 2 veces me encontré con jaulas para cadáveres, pero no me detuve lo suficiente para verlas. Ya era bastante malo darles la espalda en la oscuridad. Pensar en sus ojos muertos fijos en mí aceleró mi paso. Si alguna vez te has perdido, sabes el sentimiento de frustración y desesperanza que trae. Te dan ganas de patearte a ti mismo por ser tan estúpido. Te culpas por cada error que hayas cometido. Creas o no en Dios, comienzas a hacer pactos y promesas. Si me sacas de esto, prometo ser una mejor persona. Aunque tengas la intención de olvidar todo lo que dijiste en el momento en que te encuentren de nuevo. Reprime ese sentimiento y déjalo suelto en una isla de cadáveres y comenzarás a comprender lo que pasó por mi cabeza en esos bosques. Cuando me desesperé mucho, comencé a notar el olor a carne podrida. Con la brisa que soplaba tan erráticamente a través de los árboles, no podía saber de qué dirección venía el hedor. No estaba claro si yo seguía el olor o él me seguía a mí. Solo una cosa era clara: se estaba volviendo más fuerte. No sabía si debía caminar más lento para no pisar algo o huir de alguien que me perseguía. Por mucho que quisiera revisar los árboles, mi linterna se mantuvo enfocada en el suelo. Y gracias a Dios que lo hice, porque de la nada me encontré con un cuerpo. Un par de pies morados que sobresalían de un parche de hiedra verde. Ni siquiera estaba marcado con una bandera, lo que me pareció extremadamente peligroso. Y si la bandera sí estuvo ahí, entonces se había caído y desapareció bajo las espesas enredaderas. El cuerpo era musculoso,
definitivamente un hombre. Y cuando me acerqué, vi que le faltaba la cabeza y uno de sus brazos. Las moscas zumbaban sobre su piel recién desgarrada. Sus infinitos aleteos se metieron debajo de mi propia piel, en mis tímpanos, y las náuseas burbujearon en mi estómago. Sentí el sabor del ácido en la parte posterior de mi garganta. Vomité detrás de un árbol, ahí doblado, limpiándome la boca. Un palo se partió en algún lugar del bosque bajo un peso, como si alguien lo hubiera pisado. Me enderecé y apunté mi linterna hacia el sonido de pasos que se acercaban y grité: «¿Quién está ahí?». El rayo de luz encontró los pies. No los pies del cadáver, sino unos pies que caminaban. Pies con zapatos. Pies pegados a las piernas y los pantalones, y un abrigo gris. «Estás contaminando mi terreno», dijo el hombre barbudo. No tuve que pedirle una identificación. Era el Dr. Christianson. «Los otros guardias no vienen tan lejos dentro de la isla». Para ser honesto, estoy un poco perdido, le admití. «Este no es lugar para perderse», dijo mientras se acercaba. Estuve completamente de acuerdo. Le dije que pensaba que todo el mundo ya se había ido a casa. «Soy uno de esos pocos afortunados que hace lo que ama», dijo. «Me pierdo en el trabajo». No estaba seguro de cómo me hizo sentir la declaración del médico. Por un lado, admiraba su ética de trabajo, pero por otro, un hombre que puede inmiscuirse tanto en este tipo de trabajo no te hace sentir exactamente cómodo estando con él por la noche. «A usted se le fue el barco», le dije, pero él se encogió de hombros. «Si llamo a otro, viene otro», explicó. Disculpe, ¿pasó por la oficina del guardia hace un rato? Su rostro cambió. «¿Me estás siguiendo?», negué con la cabeza. «Tú preocúpate por la gente que intenta entrar en la isla. Yo me preocuparé por lo que haga la gente que ya está aquí». Asentí. No podría tener ningún tipo de discusión con un idiota como ese. Me señaló la dirección correcta de regreso a los edificios. Le di las gracias y me fui hacia allá. Pero en el último segundo me di la vuelta. Había algo que necesitaba saber. «Oiga, nada de esto le incomoda, ¿verdad?», le pregunté. Pero su expresión me lo dijo todo. Estaba cansado de esta pregunta. Y no solo cansado de ella, la aborrecía. «Lo encuentro fascinante. No es que lo necesite. Los datos que recopilé aquí le darán a la policía la evidencia que requieren para atrapar a innumerables criminales». Bueno, supongo que yo no puedo olvidar el hecho de que solían ser personas. Ese tipo de ahí, por ejemplo, señalé. ¿Siquiera sabe su nombre? El médico ya no parecía querer complacerme con respuestas. «Por alguna remota casualidad, ¿sabes por qué te pedí que volvieras?», preguntó. Le dije que fue porque probablemente todos los demás dijeron que no. «Porque no me gusta responder preguntas. Por eso elegí una isla para mi investigación en primer lugar». Dicen que todos necesitamos de alguien, mencioné. Quizá no debía hacerlo, pero no se me ocurrió decir otra cosa. «Esas personas están preocupadas por ser populares». Ciertamente ser popular no es algo de lo que él disfrutara. Le agradecí por ayudarme a encontrar mi camino, pero para ese momento él ya no me estaba prestando atención. Estaba estudiando al hombre sin cabeza y tomando algunas notas, así que me fui sin decir una palabra más y me dirigí en la dirección que él me señaló. Fue sorprendentemente fácil encontrar el camino de regreso después de eso. En 20 minutos estaba parado frente a la puerta abierta de la oficina del guardia. Cuando entré al edificio, traté de recordar con todas mis fuerzas si había dejado la puerta abierta. Pero ya te digo yo, podría haber jurado que la cerré. Oriné rápido en el estrecho baño. Me lavé las manos y agarré un refresco de la nevera, tragándolo en 3 largos sorbos. Tiré la lata en el cubo de la basura donde se unió con la de Eric y algunos otros más.
Parecía que estaban más preocupados por reciclar personas que por el aluminio. Había un gran tablero de corcho colgado en el área del comedor, con un montón de cosas al azar adheridas a él. Avisos de salud, folletos viejos, algunos artículos recortados de revistas médicas. Pero fue la foto lo que me llamó la atención. Era una de esas fotos poco halagadoras que a la gente le encanta tomarse en el trabajo. El cabello desordenado y algunos kilos de más solo importan si es una foto tuya, ¿verdad? Parecía una foto reciente, probablemente tomada con una de las cámaras digitales que usan para fotografiar los cuerpos e impresa con la impresora de la oficina. Pero no reconocía al tipo que estaba en ella. Estaba en bastante buena forma. Los brazos estaban abultados contra las mangas cortas de su uniforme de guardia. En su antebrazo derecho tenía un tatuaje de una serpiente verde envuelta alrededor de una manzana roja. Recordé el cuerpo en medio del bosque, donde el Dr. Christianson y yo habíamos hablado. No había jaula, no había bandera. Bastante musculoso. Le faltaba la cabeza y uno de los brazos. Falta un brazo. El brazo del tatuaje. Solo para estar seguro, cerré la puerta con llave. Oscuros. Por fin, la temporada de terror ha comenzado. Y con ella, muchas sorpresas se vienen a este canal. Si quieren ver todo lo que les voy a traer este mes y el siguiente, vayan a la sección de comunidad del canal y ahí encontrarán la publicación en la que les digo todo lo que vamos a traer. Espero de corazón que estos próximos 2 meses se la pasen increíble y disfruten mucho el contenido que les tengo preparado. Y ya sabes, si este video te gustó, por favor compártelo y déjame tu like. Esta historia es bastante larga, así que espero por favor me apoyen porque es un trabajo enorme traer todo esto. Sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.